Creo sí, retomando el punto de las normas, que ha habido un gran avance en materia de legitimación de la prisión preventiva en términos claramente procesalistas y que en definitiva este es el camino que a mi modo de ver es el que debemos continuar en los próximos años. Muchas gracias. Se está matando. Apáguenle la luz a Schiavo porque lo va a matar el foco. Bueno, buenas tardes. Primero agradecer a la Universidad de Palermo la invitación y después estoy muy contento de compartir el panel con Nicolás Schiavo y con mi también amigo Alberto Binder. La primera reflexión que me viene a la mente es la de qué más podemos aportar, porque siempre vamos a estar girando, en realidad discutiendo encarcelamiento preventivo en cuestiones similares. O qué tipo de discusión es la discusión que tenemos que dar luego de que se consolidaron determinados criterios. Yo quiero con un ejemplo de mediados de los 80 comenzar a hablar de ciertas cuestiones para tratar de decir lo que a mi criterio es el eje hoy, donde tendríamos que trabajar, investigar, discutir, y a su vez, bueno, haciéndome cargo también de parte de las cuestiones que dijeron, la convocatoria, si seguimos creyendo o no en el derecho penal, para poder hablar de abolir la prisión preventiva, excluirla, reducirla, aunque cuando me hablan de reducción de la prisión preventiva pareciera ser aquella vieja fórmula del derecho penal como última ratio, eso sería reducirla. Podemos decir eso, si el derecho penal lo tenemos que utilizar como última ratio, la prisión preventiva como instrumento procesal para obtener los fines del proceso penal tendría que ser considerada última ratio. Visto de esa manera no habría ningún inconveniente, pero quiero adelantar que no es que yo tenga confianza ciega en el derecho penal, pero creo que el derecho penal para nuestro estado de evolución cultural en este momento, 2011, República Argentina, y creo que a nivel mundial, creo que sigue siendo una herramienta de control social adecuada, de acuerdo a las normas, para el fin que se propone. En principio sería esto, digamos, yo no participo de las tesis abolicionistas sin perjuicio que me seducen, me parecen interesantes de lectura y demás. Durante todos estos días y desde hace un tiempo, lamentablemente me acordaba de Nils Christie, pero me acordaba tristemente del noruego por lo que está pasando en su país y por las políticas que Nils Christie nos enseñó desde sus libros. ¿Qué estará viviendo la sociedad noruega en este momento luego de lo que pasó? ¿O qué sentirá la gente frente al encarcelamiento no y las reglas que tienen ellos en ese país? Bueno, lo que yo quería decir en primer lugar era que hubo un tiempo y ahora todavía existe, o podría existir esa posibilidad, sin perjuicio de cómo fue evolucionando la cuestión, en que la prisión preventiva se constituye en la variable político-criminal de qué es aquello que se va a juzgar o no. ¿Por qué digo que es la variable político-criminal y ya desde el comienzo? Independientemente de la manera en que de por sí ya es contradictorio aquellos que trabajan en tribunales, aquellos que se mueven en el mundo judicial, saben que una de las primeras cuestiones que nosotros requerimos, nosotros digo, los jueces, yo hace 31 años que trabajo en la justicia penal, se solicitan informes en el primer momento cuando una persona es sospechada, imputada de haber cometido un delito, los denominamos los informes del 26 y 41, como una fórmula general. Decir los informes del 26 y 41, que es un cuadernillo ya preimpreso que tiene la Policía Federal hace muchos años, es hacer referencia a los informes que tienen que ver con el artículo 26 del Código Penal, el artículo 41 del Código Penal, 26 del Código Penal, que se refiere a la condena y ejecución condicional, y el 41 pautas que los jueces tienen que tener en cuenta a la hora de dictar una pena. Es bastante paradójico que en el momento que tenemos una persona, lo que nos tenga que importar sea esto, el cambio de la cabeza, el reduccionismo de la prisión preventiva, su utilización exclusivamente en un sentido procesal, nos tendría que hacer incluso llamar esto de otra forma, o desecharlos como 26 y 41. Tendrían que ser informes, no de antecedentes. ¿Qué queremos? De acuerdo a la evolución de la jurisprudencia hoy, informe de arraigo, de trabajo, de lo que fuera, es otra cosa, no del 26, sí, claro, el 26 y 41 en el sentido de los antecedentes que puede tener una persona son importantes porque nos informan que esa persona tiene una condena y de acuerdo a las leyes en la República Argentina, si fue en suspenso, esta podría ser revocada ante la eventual condena que puede emerger del caso en el que estamos ahora en el nuevo asunto. Entonces, siempre y cuando sigamos creyendo que el derecho penal es legítimo por algún motivo, esto no lo quiero discutir, podemos seguir discutiéndolo y ojalá no exista más el derecho penal. Pero hasta este momento de evolución cultural lo tenemos que hacer así y lo vamos trabajando de esa manera. Pero la variable como de política criminal, y tiene que ver esto con la creación de tribunales orales, y tiene que ver esto también con una pregunta que uno se puede hacer, o yo me hago mucho, me hacía en un tiempo y me la sigo haciendo, y tiene que ver con quién decide
cuáles son los asuntos que llegan a juicio. Como una pregunta, porque hay una máquina que produce, que son los juzgados de instrucción, los juzgados correccionales, los juzgados de menores, producimos, se elevan los asuntos. Y digamos, llegan en un determinado momento, como en una fábrica, y llegan en la fábrica y se estacionan en 30 tribunales orales para utilizar la justicia del crimen de la capital federal. Y se estacionan ahí y se van resolviendo de una determinada manera. Ahora, ¿por qué se resuelve el caso de Gómez antes que el de María Laura y el de... ¿Cuál es el orden? ¿Quién lo elige? ¿Por qué motivo? ¿Cuánto tiempo deben esperar para ser juzgados? Y todo esto son decisiones que toman los jueces. Y decisiones muy arbitrarias siempre, porque la agenda la realizan los jueces, y acá ingresamos en otra variable que tendría que llevarnos a analizar no tanto reglas del procedimiento penal, no tanto reglas sustantivas, sino reglas de organización, que hacen otro tipo de cuestiones. Pero el ejemplo que yo les quería traer a cuento tiene que ver con la realidad en la que, por ejemplo, cuando Binder comenzaba, porque es muy joven, era joven, y en el 85 estaba empezando a trabajar con Mayer, o ya había empezado a trabajar hacía muy poco, y empezaban a enfrentarse con diferentes problemas. En Córdoba también discutían determinado tipo de cosas. En Córdoba, miembro del Superior Tribunal era Pepe Cafera Tanores, y como miembro del Superior Tribunal, con un fiscal que había en aquel momento, les estoy hablando del año 85, ubíquense, año 80, algunos de ustedes no habían nacido todavía, pero bueno, año 85, habíamos salido de la dictadura hacía 2 años, en Córdoba se hace un relevamiento de cuál era el estado de la justicia penal, sobre todo de Córdoba Capital. Y de todas las... Y digo esto porque lo voy a traer después a cuento de que en Córdoba, el código aquel que regía en Córdoba en aquel momento es prácticamente el mismo código, lo único que aquel era el código Córdoba, le llamamos código Levene, pero es la copia que Levene hizo de aquel código, ¿no? Entonces, el funcionamiento era similar, con algunas particularidades importantes, pero era similar. Entonces, cuando se hizo un relevamiento, se advirtió, de acuerdo a la estadística, que todas las salas de acusación que había en Córdoba Capital, lo único que llevaban a juicio, en lo único que dictaban sentencias, era exclusivamente en los asuntos de causas con presos. Ustedes dirán, bueno, las reglas en materia de prisión preventiva eran de una determinada manera, ahora son distintas. Bueno, son distintas relativamente, siguieron siendo las mismas. Y culturalmente, acá ya estamos hablando de abolicionismo, reducción y demás, pero ustedes saben que esta discusión es en ámbitos muy recoletos como el que se puede dar en este lugar, y con criminólogos que critican a los jueces y dicen determinadas cosas, pero el discurso, por ejemplo, de campaña que estoy viendo en la televisión, habla de otra cosa. Si lo miran a Ricardo Alfonsín se van a dar cuenta que es lo que está diciendo, o qué es lo que nos propone un de Narváez, o cualquier otro, porque todos hablan de lo mismo cuando hablan en materia penal. No avanzan, y no conozco político alguno que proponga el reduccionismo penal, el abolicionismo del derecho penal y demás. No creo que lo hagan. Si lo hicieran, serían gente arriesgada, pero yo creo que el acicate es importante para poder seguir en esa dirección. Bueno, decía esto, cuando constatan esto en Córdoba, constatan que el resto de los asuntos que ocurría prescribían todos. Entonces, esta constatación llevó, me acuerdo en aquel momento, a deslegitimar en cierta medida el procedimiento oral que se quería imponer a nivel nacional. Lo que era una mentira, y ahí hubo un trabajo importante de Gustavo Kosakov, que se llamó El mito de la no impunidad, y demostró que en el Código Nacional, del Código Escrito, el procedimiento nacional federal, ocurría el mismo nivel de prescripción que en el otro. Pero no quiero hablar de eso, esa era una discusión puntual que tenía que ver con la oralidad. Y esto se superó. Pero lo cierto es que, y lo importante era advertir esto, el relato del abogado cordobés era que ganaban el caso cuando escarcelaban al cliente. Lo escarcelaban, cobraban, se iban, ya está. El ejemplo del empleado cordobés lo que decía era esto: cuando una persona llegaba a un tribunal oral citado y venía en libertad, le decían algo así como que usted tiene un vale. No existía la suspensión de juicio a prueba, probation, ninguna regla por el estilo. Usted tiene un vale, pero si comete otro delito, mire que lo vamos a jugar por el otro y por este de ahora. Así que pórtese bien. Y se iba de ahí. Pero si estaba en libertad, se festejaba el asunto y era como que no tramitaba más. Se asentaban en los tribunales orales cuando llegaban y los asuntos prescribían. Esto era más o menos lo que ocurría.